Amor misericordioso, parte 2. La semana pasada hicimos Amor misericordioso, parte 1, pero habíamos visto solamente 3 versículos, el 14, 15 y 16. Y hoy día del 17 al 21, Amor misericordioso, parte 2. Vamos a plantear una situación hipotética, pero de la vida real, porque se da cotidianamente. Imaginemos a unos hermanos, no vamos a decir una pareja esposo, unos hermanos ya adultos. Ella se llama Patty y él se llama Pepe. Pero una vez, como se suele hablar entre hermanos, y a veces hay problemas también dentro de las familias y cosas por el estilo, una vez Patty, una discusión, terminó diciéndole algo a Pepe que lo hirió profundamente, pero Pepe era muy impulsivo y muy explosivo. Quizá lo que dijo Patty implicó un poco de torpeza, pero la cuestión es que la herida en Pepe fue real. Y Pepe, al sentirse herido, contraatacó con toda su artillería. Sacó a relucir errores del pasado, hizo énfasis en todo lo negativo de su hermana, expuso sus debilidades y en realidad su intención en ese momento no fue corregirla, incluso fue más allá de defenderse. Quiso aplastarla por completo y dejarla completamente desvalida frente a esa circunstancia que estaba pasando. Bueno, cuando Patty fue apabullada y ya se sintió herida, reaccionó y dijo, bueno, esto no puede seguir así, vamos a ponernos en paz. E intentó acercarse para pedir disculpas a su hermano por lo que había dicho, a pesar de que el hermano contraatacó con todo, pero cuando quiso disculparse, no hubo espacio y no hubo oportunidad de restauración porque el hermano cerró completamente la puerta. Dijo, no quiero saber nada de ti, sal de mi vida, por mí, que te pase lo que te pase, no me importa más. Y terminó de darle la última estocada con un par de insultos más. Entonces, como si alguien cuando estuviera cojeando se acerca a ti para pedirte ayuda y le terminas de cortar las 2 piernas para que ya no tenga opción de caminar más y no pueda volver hacia ti. Bueno, muchas veces es lo que ocurre cuando respondemos al mal con más mal. No solamente no hacemos justicia, sino que empeoramos peor nuestras propias heridas. Como mencioné, esta mañana llegamos al final del capítulo 12 de Romanos, un capítulo que ya hemos visto, ¿no? Cómo está lleno de instrucciones prácticas que nos muestran qué espera Dios de sus hijos. Por eso es que es el cristianismo práctico. Y Pablo nos exhortó a presentarnos como sacrificios vivos, a no resignarnos a seguir la corriente del mundo, a que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Luego aprendimos que en la iglesia somos muchos miembros, pero que todos somos parte de un cuerpo y Cristo es la cabeza. Pero que el Señor nos capacita a cada uno con dones, con habilidades, con regalos que Él nos da para que nos edifiquemos unos a otros, pero para que al final le demos gloria a Él. Y después entramos a la sección donde vimos que el amor debe ser un amor vivo, un amor real, un amor que ponga por encima a los demás, un amor sacrificial. Pero la semana pasada vimos los versículos 14 al 16 con el título de Amor misericordioso. Esa sería la parte 1, ¿no? Amor misericordioso, parte 1, los versículos del 14 al 16. Y hoy día vamos a ver los versículos del 17 al 21, el final del capítulo 12, donde el amor es probado en el terreno más difícil. Y ahí sí todos vamos a ser desafiados. Cuando somos heridos, cuando somos ofendidos o tratados injustamente. ¿Y por qué amor misericordioso como título de estas secciones? Porque un amor misericordioso no responde a los otros como se lo merecen. Así como nosotros hemos recibido misericordia también de parte de Dios y no la ira y el castigo que nos merecemos, sino que su amor y su misericordia y su gracia que no merecemos. Y entonces, Romanos 12, del 17 al 21, nos muestra cómo debe responder un creyente, aun cuando reconocemos que en nuestra carne muchas veces queremos reaccionar y queremos responder. Incluso lo hacemos, como Pepe, de repente. Y después de que hemos actuado carnalmente,
respondiendo no de acuerdo a la voluntad de Dios y nos excusamos diciendo, bueno, es que soy humano. ¿No nos hemos excusado muchas veces así? Nosotros mismos. Estamos queriendo ser autocríticos. O decimos, bueno, pues Dios está tratando conmigo, ya más adelante me irá corrigiendo. Bueno, ya basta de refugiarnos en ese más adelante Dios tratará conmigo, porque la obediencia a Dios la podemos dejar para más adelante. Ya le obedeceré a Dios dentro de 2 años y medio, más o menos, que el Señor siga tratando conmigo. Nada. Entonces, el versículo 17, que es la sección que empezamos hoy, del 17 al 21, empieza sin rodeos. Amado Señor, te rogamos que nos llenes de tu Espíritu y nos guíes mientras leemos tu palabra y la comentamos. Te glorificamos, Padre, y nos entregamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La palabra paguéis es la palabra griega apodidomi, y habla de devolver, pagar, dar lo que corresponde, retribuir. Tiene mucho que ver en el sentido comercial, por ejemplo, cuando intercambias productos, te entregan un producto y tú pagas lo que corresponde a ese producto. Pagar, retribuir. Y la idea central de la palabra apodidomi, traducida como no paguéis a nadie mal por mal, es en el sentido de dar algo en respuesta a lo recibido. Y cuando Pablo nos dice, no paguen a nadie mal por mal, nos está exhortando directamente. No devuelvas, no compenses, no intentes equilibrar la balanza cuando alguien te ha hecho mal. Pero somos conscientes de que nuestra carne, quiere responder de inmediato. Nuestra carne quiere ajustar cuentas, no se queda tranquila, se queda picona. Muchos en diferentes momentos de nuestra vida hemos sido picones. Bueno, la palabra picón se usa mucho en el Perú, no sé si en otros países de habla hispana, pero entendemos muy bien en el trasfondo peruano qué significa ser picón. Imagino que la mayoría de nosotros hemos sido picones en algún momento de nuestra vida. Otros dirán, no, yo nunca he sido picón, yo he sido tranquilo siempre. ¿No? Pero ¿cómo es alguien picón? Que cuando le haces algo no puede perder, no puede quedarse con la última. Y somos así desde niñitos. A un niñito le haces así, el niñito te tiene que devolver. No, y no acaba la cosa. El Evangelio nos enseña algo distinto. Necesitamos depositar ese impulso natural en las manos de Dios. Es un impulso natural, pero que parte de la carne pecaminosa. Y necesitamos depositarlo en las manos de Dios. Ahora, el texto, cuando Pablo nos dice no devuelvan a nadie mal por mal, el texto no está diciendo de que realmente no hayamos sido heridos, o que no hayamos sido perjudicados, o que no hayamos sido ofendidos. Eso es parte de una realidad que es latente, de la cual somos conscientes. Pero lo que sí prohíbe, lo que sí nos está diciendo es que no retribuyamos, no paguemos nosotros mismos, porque la justicia que la otra persona merece por lo que me ha hecho es una potestad no mía, sino de Dios. Y ya vamos a ver más adelante aquí mismo, en Romanos 12, del 17 al 21, cuando Pablo cita Deuteronomio, donde Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, yo pagaré. Pero aquí Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno es una conducta activa, no es un simple deseo. Bueno, pues tú me has hecho esto, no te deseo mal, pero no. Procurar lo bueno va más allá de un simple deseo, es algo en lo que se piensa previo y deliberadamente para hacer lo posible para que le vaya bien a todas las personas. Hacer lo posible para que le vaya bien a todas las personas. O sea, poner de tu parte para que le vaya bien a todas las personas, incluidas las que te han hecho daño, las que te han ofendido, las que te han herido. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Es como si Pablo dijera, no solo evites el mal, sino que esfuérzate deliberadamente en hacer lo que es bueno, incluso con aquellos que te han tratado injustamente. Qué difícil, ¿no? Pero estamos siendo desafiados el día de hoy, pero en base a la voluntad de Dios.
Recuerden que este capítulo empieza diciendo que no nos conformemos a este mundo, que transformemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no se trata de palabras bonitas, sino que se trata de qué es lo que Dios quiere. Pero de muchas cosas nos podremos arrepentir, pero nunca nos vamos a arrepentir de haber querido hacer la voluntad de Dios para agradarle. Entonces, tengamos en cuenta esto, Dios nunca deja de trabajar en todo sentido. Y muchas veces las demás personas, las que nos rodean, porque decimos, sí, todo lo que pasa es por culpa de fulano, por culpa del mengano, o fulanito que me fastidia, o el vecino que me hace la vida imposible, o tal familiar, o tal hermano, o tal esto, o en la iglesia, y siempre echamos culpas a todo el entorno, a los que nos rodean. Pero ten en cuenta que todos los que te rodean es porque Dios los ha querido poner ahí. Y muchas veces para que esas circunstancias, incluso las circunstancias malas, las negativas, nos ayuden a ir siendo conformados de manera tal en que Dios pueda obrar en nuestras vidas porque nos volvemos más dependientes de Él. Es decir, a veces no lo entendemos, pero las personas que más nos hagan sentir mal, o que nos ofenden, o que nos atacan, o que hacen cosas injustas, o nos dicen cosas injustas, son una oportunidad que Dios utiliza para pulirnos a nosotros, para hacer de nosotros mejores hijos suyos, para pulir nuestro carácter y hacerlo más parecido al de su Hijo Jesús. Y a veces pasan muchos años en nuestro caminar cristiano y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de que a Dios no se le escapa nada, de que todo lo que sucede alrededor nuestro, Dios está obrando, no solamente contigo, está obrando con el otro y con el otro y con el otro y con todos millones de seres humanos, 7.000 millones de seres humanos sobre la tierra, está obrando con todos al mismo tiempo y cada uno es una historia. Pero cuando se trata de mi historia, entonces yo tengo que decir, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Ponerme a sus pies y pedirle ayuda para los momentos de las pruebas y las circunstancias difíciles. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios? Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Vale la pena repetir este versículo. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Siempre es posible estar en paz con todos? Dice, en cuanto dependa de ustedes, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Ahora, cuando Pablo dice, si es posible, eso no es para darnos la excusa, para decir, porque no es posible, pues. No. Si es posible, dice, en cuanto dependa de ti. Es decir, todo lo que esté en tus manos para estar en paz con los demás, lo tienes que hacer. Pero tú no te puedes meter en la cabeza o en el cuerpo de las otras personas. Ahí tú no puedes obrar. Tú puedes obrar en ti. Esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es lo que Dios quiere de mí, cómo Dios quiere que yo actúe. Esa sí es mi responsabilidad. Pero cómo actúe la otra persona con respecto a mí, eso es algo que yo no puedo manejar. Pero si es posible, en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos los demás. Hay situaciones donde aún después de haber dado un primer paso, puedo haber cometido errores, pero doy un paso para pedir perdón, para conciliar, para hablar con humildad, para buscar la reconciliación con las demás personas, pero hay veces que las otras personas pueden decidir cerrar la puerta y ahí ya la responsabilidad ya no es nuestra, pero depende de los demás. Pero el punto es este, que primero debemos asegurarnos de haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos, dentro de lo posible. Si la paz que Dios quiere que tengamos con los demás se frustra por la decisión de otras personas, eso se escapa de nuestro control y de nuestras manos, y lo dejamos simplemente en las manos de Dios. Y a veces cuando se llegan a puntos así, lo que nos queda es orar y descansar en el Señor con una actitud humilde y con mansedumbre, donde ya no podemos manejar las cosas. Y necesitamos tener la convicción, nunca dejemos de tener la convicción de que siempre Dios puede obrar donde nosotros no podemos.
con esta persona ya no se puede, ya lo he hecho todo, es imposible. Es imposible, para Dios no hay nada imposible. Pero a veces nosotros no vemos las cosas como las queremos ver y en el tiempo que las queremos ver y nos llenamos de impaciencia. Pero bueno, ahí sí, somos humanos pues. Pero necesitamos hacernos la pregunta con honestidad, porque no siempre las circunstancias están en la otra cancha, a veces también están en nuestra cancha. ¿Estamos en paz con todos los demás? En este momento, ¿estamos en paz con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, con nuestro entorno, en el trabajo, en la iglesia? ¿Estamos en paz con todos los demás? ¿Los demás están en paz con nosotros? Y si no es así, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Cómo vamos a ser obedientes a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a buscar agradar a Dios en esta circunstancia específicamente? Y en caso de que hayan personas que quieren estar en paz con nosotros, vamos a buscar maneras de facilitar las circunstancias para que esas otras personas puedan estar en paz con nosotros, o nos vamos a llenar de orgullo y decimos, no, ahí nomás, fuera de mi vida, no quiero saber nada, mientras más lejos mejor. Había otro testimonio, bueno, esta era una frase para que se quede un poquito en nuestro consciente. ¿Cómo puedo de alguna manera facilitar las circunstancias para que otros puedan estar en paz conmigo? Otra historia basada en hechos reales, pero de manera general. Habían dos hermanas en la iglesia, en una iglesia muy, muy lejana. ¿Qué nombre le ponemos a una y qué nombre le ponemos a la otra? Hermana 1 y hermana 2. Entonces, la hermana 1 comenzó a mostrarse distante con la hermana 2. La hermana 2 no comprendía bien qué cosa había sucedido, pero notó que en la hermana 1 había una actitud que estaba cambiando. Cada vez saludaba menos, o evitaba saludar, o se iba por otros lados para no saludarla. Y la hermana 1 tenía un rostro que reflejaba incomodidad hacia la hermana 2. Entonces la hermana 2 notó esta actitud de la hermana 1 y se puso a orar. Y la hermana 2 dijo, bueno, quiero hacer lo correcto delante de Dios. Y se acercó la hermana 2 a la hermana 1 y le dijo, hermana, si en algo te he ofendido, por favor dímelo, ¿no? Para que si es que hay algo que yo haya hecho que no te ha gustado, para poderte pedir disculpas o pedirte perdón. Y la respuesta de la hermana 1 fue, no pasa nada, ¿cómo se te ocurre? No, lo que pasa es que he estado pasando por momentos difíciles, pero no tengo nada contra ti. Y después de terminar la conversación, ya la hermana 2 como que se quedó un poco tranquila, y la hermana 1 continuó con la actitud de rechazo, continuó evitando saludar y hablar a la hermana 2, y además que después de esa conversación se fue a acusarle al pastor, a decirle todas las cosas malas que le incomodaban de la hermana 2, pero le pidió al pastor confidencialidad, que por favor no mencione su nombre, que no le haga quedar mal, que esto y que lo otro, dejando a la hermana 2 como culpable. Es decir, la hermana 2 hizo lo que debía, acercarse, hablar y preguntar en qué te he fallado para pedirte disculpas. Pero la hermana 1 actuó no de acuerdo a la palabra de Dios. Y en general, y esto es para todos nosotros, cuando alguien no actúa de acuerdo a la palabra de Dios, le va a tener que rendir cuentas a Dios. Pero nosotros podemos ser responsables de la parte que nos toca a nosotros mejorar o de la parte que nos toca a nosotros manejar. Podemos ser como la hermana 2 y si notamos que hay alguna circunstancia, no solamente en la iglesia, en nuestras familias, en el trabajo, en nuestro entorno, y hay algo que esté en nuestras manos para poder tratar de estar en paz con todos los demás, lo intentamos hacer. Y si nos mandan a rodar, esa es una parte que ya no podemos manejar, pero al menos quise agradar a Dios. Y ya lo tengo que dejar ahí y dejarlo en oración. Ya hice lo que tenía que hacer. Lo que sigue a continuación es simplemente el poner en práctica los principios cristianos que acabamos de tocar y los que hemos estado tocando en las últimas semanas. Romanos 12:9. No os venguéis.
Romanos 12, 19. Ah, dije 12, 9, ¿no? 12, 19, están atentos, gracias. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ay, me hiciste tal cosa, lo dejo en las manos de Dios para que Dios te destroce. No ese es el fondo del versículo y de la palabra de Dios. Cuando hablamos hace un momento de no paguen a nadie mal por mal, el concepto es un poco parecido, pero va un poquito más allá porque la palabra venganza, el griego ekdikeo, significa ejecutar justicia contra alguien, castigar en respuesta a una ofensa. Y el problema no es tanto el hecho de ejecutar justicia contra alguien, sino el problema es quién ejecuta esa justicia en contra de alguien. Porque el que haga justicia tiene que ser alguien completamente recto, completamente imparcial, completamente justo. Y así únicamente es Dios. Entonces, nosotros no debemos, cuando somos ofendidos, cuando recibimos algo negativo de parte de otras personas, si nosotros tratamos de hacer justicia frente a la ofensa recibida, va a aflorar nuestra imperfección. La venganza es una acción que, de ser llevada a cabo por un ser humano, implica emociones y sentimientos pecaminosos. ¿Nunca han escuchado eso de que la venganza es un plato que se come frío? O algo así, es el refrán. Es decir, que hay personas que son capaces de esperar años para ejecutar una venganza. Y después, algunas de las películas más taquilleras son las películas que tratan de venganza. Sea de Chuck Norris, sea de, no sé, cuáles los más modernos. Los héroes de las películas de acción. ¿Y cuál es el tema típico? Que el buen policía o el buen ex soldado estaba en su casa y se va de su casa y justo llegan unos bandidos que llegan y que le matan a la familia. Y entonces él después ejecuta la venganza. Y entonces todos se solidarizan pues, con el sentimiento horrible de lo que le ha pasado al héroe de la película y que con el ánimo de venganza el pata va y persigue a uno por uno a los 20 que intervinieron en esa cuestión y los persigue y los va matando de uno en uno y cada muerte es más espantosa que la otra, pero uno está ahí bien hecho. Pues, y estamos ahí. Pero cuando nos vengamos en la venganza hay emociones y sentimientos sumamente pecaminosos, alejados del Señor, llenos de odio y de resentimiento, a veces justificados porque pasan cosas horribles. Pero cuando nos vengamos, estamos tomando una acción que no nos corresponde, mostrando que no estamos dispuestos a dejar eso en las manos de Dios. Si Dios dice, mía es la venganza. No nos corresponde ejecutar la justicia o castigar a nadie. Eso es potestad de Dios y Él es quien juzga y castiga con perfecta santidad. Mía es la venganza, dijo el Señor. Debemos acostumbrarnos también, y esa es una lucha con nuestra carne, debemos acostumbrarnos a confiar. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo y Dios actuará a su debido tiempo, no en el nuestro. Cuando sucedió el holocausto judío fue una cosa horrenda y hubieron muchos criminales de guerra y muchos criminales que terminada la Segunda Guerra Mundial fueron acusados de genocidio. En el juicio de Nuremberg enjuiciaron a muchos de los líderes nazis, no a todos. Hitler se quitó la vida, no se le pudo juzgar. Y bueno, y se hizo justicia con muchos, pero hubieron también varios que huyeron. Muchos líderes nazis huyeron a Sudamérica, a Argentina, a otros países de Sudamérica. Y durante el paso de los años, algunas entidades de inteligencia israelí o incluso de Alemania Federal en ese tiempo, buscaban a los criminales de guerra que habían huido. Pero cuando las instituciones buscan hacer justicia está bien, pero el ánimo que llevaba a cabo
el ánimo que había en el corazón de las personas, eso es lo importante. Hubo un criminal de guerra que estaba en Argentina y que lo llegaron a identificar. Ya se había cambiado de nombre, estaba trabajando allá y la Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, lo llegó a ubicar, confirmó que era él. Cuando confirmó 100% que era él, mandaron un grupo, una misión secreta, lo secuestraron y lo llevaron de Argentina hasta Israel. Una misión imposible, pero lo llevaron y lo juzgaron en Israel y lo condenaron y murió ahorcado. Y se hizo justicia. Pero hubo otro criminal de guerra que no lo pudieron ubicar porque se cambiaba de sitio. Viajó de Chile a Argentina, a Paraguay, a Brasil. Y al final, este criminal de guerra terminó ahogado en una playa en Brasil. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas personas, obviamente, que quedaron con el resentimiento, descendientes de los sobrevivientes del Holocausto, o aquellos a quienes les mataron a sus propias familias, y después un familiar que sobrevivió con el paso de los años, y recuerda a los criminales de guerra y dijo, a este lo enjuiciaron, a este lo enjuiciaron, a este lo enjuiciaron, pero este sinvergüenza nunca pudo ser enjuiciado. Aquel que murió en una playa en Brasil nunca llegó a ser enjuiciado. Dijeron, se escapó de la justicia humana, que esto y que lo otro no es justo, y hay personas que siguen amargadas, pensando en que no pudo ser juzgado ese criminal. Pero en Hebreos dice también de nuevo lo mismo, dejen todo en las manos de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, allí donde la justicia humana no llega, nadie se va a librar de la justicia de Dios. Y nosotros debemos aprender a confiar. Dios sabe, Dios va a actuar en su tiempo, no en el nuestro. Y aunque Dios actuará, lo que Él espera de nosotros no es que, digamos, desgraciado, te las vas a ver con Dios. No es que tengamos esa actitud, aún cuando pasan cosas horribles que nos puedan haber afectado, sino que Dios quiere de nosotros que tengamos la actitud que tuvo su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Quién experimentó que lo traicionen, que le den la contra horriblemente, que lo estuvieran buscando de dónde acusarlo injustamente hasta que lo atraparon de manera ilegal en la noche a Jesucristo, lo enjuiciaron durante la madrugada a escondidas del pueblo y finalmente lo ejecutaron con una sentencia injusta y antes de ejecutarlo lo empezaron a golpear, le pusieron un trapo en la cabeza para taparle los ojos y le metían puñetazos en la cara. Decían, a ver, profetiza, pues, ¿quién te golpeó? Y le daban, cuando uno está con los ojos tapados no puedes darte cuenta cuando vas a recibir el golpe, ni siquiera puedes hacer así cuando vas a recibir un golpe porque no lo ves. Y después los latigazos que le arrancaron literalmente la piel y los músculos y le llegaron hasta los huesos y después los clavos, la crucifixión. Y la crucifixión es una muerte horrible donde cuando estás ahí arriba te empiezas a asfixiar mientras vas perdiendo sangre. Jesucristo estaba tan debilitado que por eso es que no pudo cargar su cruz y se cayó. Y estaba tan debilitado que no duró mucho. Y la persona que está crucificada, clavada de las manos y con clavitos en los pies, por la falta de fuerza se desploma, pero se queda colgado. Pero en esa posición no puede respirar. Entonces tratan de levantarse un poquito para respirar y volver a caer. Y así hasta que van agonizando y todo. Y todo eso lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa es lo que dijo Jesús frente a toda esa multitud que había estado gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale? ¿Y qué dijo Jesús? Padre, fulmínalos, mira lo que me han hecho. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Seríamos nosotros capaces de decir eso a alguien que nos ha hecho un daño muy fuerte a nosotros o a algún familiar querido? Comprendo que es difícil, no me quiero ni me pretendo hacer el buenito yo, porque también experimento mis pruebas y también las experimentaré. Pero para todos nosotros como creyentes cristianos, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Debemos tomar en cuenta que la ira de Dios no es igual que la ira humana. La ira humana casi siempre está contaminada por el orgullo, por la impaciencia, por el ego herido, por el deseo de desquite. Y todos nosotros hemos experimentado airarnos en diferentes oportunidades. Pero la ira de Dios no nace de nada pecaminoso. La ira de Dios no es emocionalmente descontrolada. La ira de Dios es
la santa reacción de Dios contra el pecado. Su justa reacción contra el pecado. La ira de Dios no es caprichosa, es moralmente perfecta. Nosotros vemos las cosas parcialmente, en cambio Dios ve el panorama completo. Nosotros no conocemos todas las intenciones, no entendemos todos los antecedentes, no sabemos todos los detalles de las cosas, pero Dios sí. Y la ira de Dios está basada en que Dios es omnisciente, Dios es perfectamente santo y su justicia es incorruptible. Y cuando Dios ejecuta y derrama ira, Él nunca se equivoca. Entonces Pablo cita Deuteronomio, la palabra de Dios, cuando dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y Pablo está citando Deuteronomio, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Dios es el único ejecutor perfecto de la justicia. Y Dios también, obviamente, delega administración de justicia a los seres humanos por medio de las autoridades en las naciones. Y no es que las autoridades sean perfectas, pero en las autoridades en los diferentes países hay los diferentes estamentos, hay los administradores de justicia y hay a quienes ejecutan las sentencias, y eso está en las manos de las autoridades. Por eso es que en todas las sociedades civilizadas es un delito hacer justicia por mano propia. Es que tal persona hizo tal cosa a mi pariente hace tantos meses atrás y yo fui y lo maté, y te meten preso. Porque no debes ejecutar la justicia en mano propia. Así que deja que Dios se encargue. Quita tus manos de algo que debe estar en las manos de Dios. Hay veces que nos resistimos y Dios nos dice, déjame esto. Y dice, no, Señor, déjame esto. No, Señor. Y estamos así queriendo forcejear con Dios en hacer las cosas nosotros mismos a nuestra manera. Deja que Dios se encargue. Quita tus manos de algo que debe estar en las manos de Dios. Hay circunstancias muy difíciles que pueden suceder. Si alguien realiza alguna acción que te perjudica mucho, que te hace daño a ti o a tu cónyuge o a tus padres o a tus hijos, obviamente que va a ser difícil controlarte para no reaccionar. La venganza no es la reacción inmediata, la venganza es la reacción que viene después, cuando te has quedado resentido y quieres tomar cartas en el asunto y buscar de qué manera perjudicar a aquel que te ha hecho algo malo. Eso no significa que no puedas recurrir a la justicia. Sí es bíblico que recurramos a las autoridades cuando por medio, en la vida civil, en la vida cotidiana, somos afectados, recurrimos a las autoridades. Pero si en la iglesia somos afectados dentro de ciertos parámetros, por supuesto, no dentro de parámetros criminales, sino dentro de ciertos parámetros somos afectados en la iglesia, hay que resolverlo en la iglesia. Pero si dentro de la iglesia se cometen actos criminales, ilegales, entonces ahí sí, hay que recurrir también a las autoridades y denunciar. Y aunque tenemos el deber de proteger a los nuestros, es decir, impedir en lo posible que sean afectados con cualquier acción perjudicial, lo difícil es esto de no abrigar sentimientos o deseos de venganza después de algún hecho, incluso meses o años después de las cosas que han sucedido. Y hay veces que buscamos venganza inmediata, como en el caso de Pepito y su hermana Patti y su hermano Pepe. Pepe no se quedó tranquilo, sino que dentro de él decía, me has dicho tal cosa, me ha fastidiado lo que me has dicho, te fregaste, ahora vas a ver lo que hago contigo. Y le empieza a ametrallar a decir cosas hirientes. Entonces, tú me has hecho sentir mal, yo te voy a hacer sentir peor, te voy a hacer sentir una zapatilla, te voy a aplastar. Entonces, ese pensamiento es una venganza, digamos, inmediata. Cuidado como creyentes cristianos. No nos resignemos a seguir como la corriente del mundo. Deja las cosas en las manos de Dios, descansa y confía en Él. Si alguien obra muy mal en contra tuya, ya lo dijimos, en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora continúa Pablo con estas exhortaciones que podrían ser consideradas como una locura para la gente común y corriente. Dice Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ya no es solo el hecho de no vengarse, sino realizar una acción caritativa y amorosa
hacia aquellos que te han hecho sufrir o que te han hecho daño. Wow. Ojo, esto no significa ser contemplativos o ser cómplices con criminales. Por ejemplo, un criminal se mete a tu casa, hace un daño a tu hijo y tú dices, no, yo voy a ser amoroso y caritativo con él. No, tienes que defenderte, defender a tu familia, buscar a las autoridades, buscar ayuda. Son cosas, hay que saber discernir. Pero en lo cotidiano, un enemigo es alguien que no te ama, que te desea lo malo o desea lo malo en contra tuya, alguien que se molesta si es que te va bien, alguien que hace o dice cosas para perjudicarte a propósito, o alguien que simplemente no disimula su antipatía hacia ti. ¿Nos ha sucedido tener personas así en nuestro entorno? ¿Será cierto eso? Y la Biblia dice que frente a esas circunstancias, a esas personas les des de comer y les des de beber. Pero ¿qué sucede? Que si tú haces el bien a alguien que te detesta y que desea tu mal, no solamente vas a reflejar el amor de Cristo, sino además esa persona se va a sentir tan desconcertada con tu actitud amorosa que se va a poner roja de vergüenza. Y ese ardor de esa vergüenza es lo que Pablo llama ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Otro ejemplo de la vida cotidiana. Imagínate que en tu trabajo tienes un compañero que siempre te critica, te detesta, trata de hacer todo lo posible para hacerte quedar mal con los jefes. Si por él fuera, te encontraría los errores suficientes para hacer que te despidan, pero no ha logrado hacerlo hasta el momento. Todos saben en la oficina que no le caes bien a ese compañero de trabajo y está ahí continuamente haciéndote la vida imposible en tu entorno laboral. Todo poniéndote la vida de cuadritos. Pero un día notas que ese compañero de trabajo necesita imprimir un informe urgente para presentarlo ante los jefes y le han dado 10 minutos para que lo presente y justo se le malogra la impresora. Y no tiene a dónde recurrir. ¿Y qué es lo primero que te puede venir a la cabeza? Te fregaste, ahora no vas a poder presentar tu informe y te van a votar bien merecido que te lo tienes. Señor, me hiciste justicia. Pero, ¿qué sucede? Que la otra impresora disponible en la empresa es la tuya. Y de repente tú dices, voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Fulanito, ven, puedes usar mi impresora. Resuelve el problema. Apúrate para que puedas presentar tu informe. Y el otro se queda sorprendido, desconcertado. Gracias. Va, imprime, presenta el informe, todo le va bien, y después te agradece y se pone rojo de vergüenza y le acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza porque decidiste hacer lo correcto y él, al ver tu actitud, se queda completamente desconcertado. No esperaba tu generosidad, no esperaba la colaboración de tu parte, se queda confundido y con un rubor o vergüenza por su propia actitud hacia ti. Y eso es lo que Pablo llama como ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. Y cuando respondemos a la manera de Cristo y no respondemos a la manera que el mundo espera, entonces entendemos mejor lo que Dios quiere de nosotros. Como dije hace un momento más temprano, si hay algo de lo que nunca te vas a arrepentir, fue de haber hecho la voluntad de Dios y de haber querido agradarle a Él. Entonces, hoy día vamos a terminar con este versículo. Pablo nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando nos entregamos a Dios como sacrificios vivos y le permitimos que renueve por completo nuestra manera de pensar, entonces entendemos que no debemos ceder ante la presión de las circunstancias adversas. Y si somos presionados, pero estamos llenos del amor de Dios, entonces al ser presionados va a salir el amor de Dios. Pero si cuando somos presionados estamos llenos de amargura y de resentimiento y de ánimos de venganza, y de emociones negativas que van en contra de Dios, entonces eso es lo que va a aflorar. Como la semana pasada cuando pusimos el ejemplo de la esponja. Una esponja bota aquello que tiene adentro cuando la exprimes. Cuando nos exprimen a nosotros, ¿qué botamos?
Cuando eres sujeto a presión por las circunstancias que te toca vivir, ¿qué es lo que votas? Entonces debemos entender que no debemos ceder ante la presión de las circunstancias adversas. No debemos dejarnos arrastrar por emociones negativas que nos lleven a reaccionar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Tenemos dos posibilidades. Obedecemos a Dios, sé que no es fácil, pero con su ayuda respondemos como Él quiere que lo hagamos, siguiendo el ejemplo, porque ejemplo nos ha sido dejado en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. O, Señor, ¿sabes qué? Discúlpame, tú sabes que yo soy un ser humano y estás tratando conmigo y seguirás tratando conmigo, así que todavía sigo con estas reacciones así. Entonces rechazamos lo que Dios dice, no obedecemos lo que Dios dice y nos dejamos seducir por emociones pecaminosas y reaccionamos según nuestra carne y actuamos contrariamente a la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a optar por hacer? ¿Obedecer a Dios o rechazar su consejo? ¿Vamos a ser vencidos de lo malo o vamos a vencer con el bien el mal? Y la lección es clara, podemos ser víctimas de la maldad que nos rodea o podemos vencer a la maldad que nos rodea con el bien, cuando reflejamos el carácter de Cristo. Pero si nos llenamos del amor de Cristo en forma natural, eso es lo que va a aflorar cuando seamos atacados por lo malo. Para concluir, Romanos 12, del 17 al 21 que hemos visto el día de hoy, nos muestra un camino que va contra la corriente del mundo. No se paga mal por mal, no vengarse y actuar con bondad incluso hacia los que nos hacen daño. Es difícil, ¿no? Pero es un desafío con el cual Dios quiere tocar la fibra más íntima de nuestro corazón. El principio central es claro, la verdadera victoria no está en devolver la maldad, sino en reflejar el amor de Cristo, confiando en que Dios es justo. Cuando vivimos de esta manera, protegemos nuestro corazón de la amargura. Dejamos que la justicia de Dios obre donde nosotros no podemos obrar y mostramos a quienes nos rodean que hay un poder mayor que la venganza y es el bien guiado por la gracia de Dios. Y les voy a dejar unas cuantas preguntas para ayudarnos a todos en nuestro deseo por agradar a Dios y por hacer su voluntad. Preguntas que de repente nos pueden desafiar un poquito. ¿Hay alguien que te haya hecho daño o con quien tengas conflicto y frente a quien estás tentado a reaccionar con enojo y resentimiento? Últimamente hay alguien a tu alrededor que te ha hecho daño. No mueva la cabeza para que los demás no se den cuenta, pero ¿qué acciones concretas puedes tomar esta semana para procurar lo bueno hacia esa persona aunque no lo merezca? ¿En qué áreas de tu vida estás permitiendo que las emociones o la presión de las circunstancias controlen tus respuestas en lugar de la voluntad de Dios? ¿Qué quiero ser? ¿Dominado por el Espíritu Santo o dominado por mis reacciones carnales? En Romanos capítulo 8 dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Cómo puedes confiar más en la justicia de Dios y dejar espacio a su ira en situaciones donde te sientes herido o injustamente tratado? ¿Cómo puedes hacer para confiar más en Dios? Desparramándote en sus brazos simplemente y confiando en Él. Y finalmente, ¿qué gesto práctico de amor o de bondad podrías hacer hoy o mañana que refleje el carácter de Cristo hacia alguien que no lo espera o que no lo merece? Fulano o fulana me regañó y me dijo algo horrible. Y yo llego y le saco una limonada de la refrigeradora y se la pongo al frente. Que Dios te bendiga. ¿Qué te pasó? Bueno, lo que Dios nos dé la capacidad de poder hacer con tal de que Dios sea glorificado y nuestra carne sea crucificada.